Todas las personas que creemos en Dios, frecuentemente le hacemos peticiones al Señor, independientemente de que nos congreguemos o no, independientemente de la iglesia a la cual asistimos, siempre le hacemos peticiones al Señor. En este sentido, le hacemos peticiones por provisión, por salud, por sabiduría, petición por guía, petición por consolación. Y no es malo pedirle a Dios todos los días, no es malo hacerle peticiones. Al Señor le agrada que nosotros demostremos dependencia de Él. Jesucristo dijo en su palabra: pedid y se os dará. Y la Biblia nos muestra muchos personajes que hicieron peticiones al Señor y recibieron una respuesta. Está, por ejemplo, Ana, que pidió un hijo. Salomón pidió sabiduría. David pidió misericordia. Bartimeo, ¿qué pidió? Pidió vista. El leproso pidió sanidad. Y así hay muchos personajes en la Biblia que hicieron una petición a Dios y recibieron una respuesta. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana hemos hecho peticiones a Dios y hemos visto la respuesta de parte de Dios. Amén. Esta mañana acabamos de tener un testimonio y creo que ha venido como el Señor lo ha querido, ¿sí o no? Amén. Entonces la pregunta ahora es: ¿tú te has puesto a pensar alguna vez que así como tú, como yo, como nosotros, alguna vez hemos hecho peticiones al Señor y hemos recibido una respuesta? Hay muchas otras personas que hacen solicitudes al Señor y también están esperando una respuesta. Mira, yo te voy a contar un pequeño testimonio. Hace más o menos un poco más de 10 años, mi esposa estaba en un trabajo del cual no le gustaba, se sentía incómoda, tenía mucha carga de trabajo y ella le pedía al Señor que le cambiara de trabajo, que le diera otro trabajo. Le hicieron como un par de entrevistas, pero nada, no la contrataban. Sin embargo, ella seguía trabajando, pero estaba deseando que el Señor le cambiara de trabajo. Por esos mismos tiempos nosotros estábamos recién mudados a donde vivimos ahora. Nosotros tenemos un piso que tiene un pequeño jardín. Cuando nos entregaron el jardín, nos dejaron el jardín con un césped natural. A mí me encanta la vegetación, todos lo saben, las plantas, las rosas, las flores, y también me gusta mucho el césped. Entonces me fui y me compré una máquina podadora para poder podar el jardín, para cortar el césped. Aquello olía riquísimo, me encantaba hacer ese trabajo, hasta que me di cuenta que tenía que hacerlo cada fin de semana, porque el césped crecía muy rápidamente. Y yo le decía a mi esposa: no, esto me quita mucho tiempo, entonces no, vamos a hacer algo. Ella me dijo: vamos a comprar césped artificial y quitamos el natural. Pusimos el césped artificial y créanme, no ha crecido desde entonces. Me quité ese trabajo de encima, pero me quedé con la podadora. Ya la había comprado, había gastado un dinero en ella. Un día, dando vueltas por la comunidad, pasó por otro de los bajos que también tiene un jardín y está un señor adentro. Y le pico el timbre y le digo: oye, ¿no te gustaría tener una podadora para cortar el césped? No te la estoy vendiendo, te la estoy regalando. El hombre se me quedó mirando todavía como que no lo podía creer. Su cara era de sorpresa. Pero yo estoy seguro que él no estaba orando para que Dios le regalara una podadora. Seguro que no. Sin embargo, yo busqué la podadora, se la llevé a su casa y ya está. A los días, el vecino de al lado nos viene a invitar a una barbacoa y me empieza a describir quiénes son los que van. Y me dice: va el gerente general de informática del Banco Sabadell. Y yo: sí, wow. ¿Y quién es ese? Y cuando me dice quién era el hombre que yo le había regalado la podadora. Mi esposa y yo quedamos. Cuando entré a la casa le dije: no sabes lo que me dijo el vecino. Bueno, a la final llegó el día de la barbacoa. Fuimos a la barbacoa y me encuentro con este señor. Nos ponemos a hablar y el hombre me dice: oye, me han dicho que tú eres informático y en el banco estamos buscando a una persona para que trabaje con nosotros. Yo me alegré, por supuesto, y le digo: vale, ¿y cuál es la descripción de la vacante? Cuando el hombre me describe lo que hay que hacer, yo le digo: eso no es conmigo, eso es con mi esposa. Todo lo que me dijo era exactamente lo que mi esposa sabía, porque nosotros somos informáticos los dos, pero ella está en un área y yo estoy en otra. Entonces el hombre nos pide los números telefónicos, se los damos. A los pocos días llamaron a mi esposa, tuvo la primera entrevista y la mujer que la entrevistó le dijo: tú eres amiga de no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, Pedro.
¿Tú eres amiga de Pedro? Sí, se llamaba Pedro, ¿no? Lo dije por casualidad, pero sí se llamaba Pedro. ¿Tú eres amiga de...? No. Y ella le dice, porque vienes muy recomendada por el gerente general del Banco Sabadell. Miren, ¿saben una cosa? No pasó tanto tiempo y a mi esposa la contrataron en el banco. Aquel hombre la recomendó sin saber quién era ella, sin saber quién era yo. Nada, simplemente la recomendó. Y tengo que decir que este hombre se fue de la comunidad a los pocos meses. El hombre se mudó para Andorra. Y como dice mi esposa, este hombre solamente vino a darme el trabajo. Le dio el trabajo y se fue. Este hombre fue una respuesta a las oraciones de mi esposa. Créeme, nunca le pregunté por la podadora. Nunca le pregunté qué pasó con la podadora. Pero fíjense, así como yo no sé qué pasó con la podadora, ese hombre no sabe que él fue una respuesta para las oraciones de mi esposa. Nosotros nunca llegamos a hablar de eso. Un día le invitamos a casa a desayunar, algo así, ya no recuerdo, por agradecimiento. Pero así como ese hombre, muchas veces estamos nosotros. Somos una respuesta de oración para otras personas y no nos enteramos. Y no nos damos cuenta. Hace más o menos un par de semanas, el Señor nos ha venido hablando de cómo Él nos ve. Nos ha dicho que nos ve como árboles que Él ha plantado y que estamos dando frutos. El Señor nos ha dicho que somos piedras vivas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que somos piedras vivas para fortalecer, para edificar la iglesia de Dios. El Señor nos ha recordado que nosotros somos como pámpanos que separados de la vid nada podemos hacer. Pero la Biblia también nos dice que somos sal y que somos luz. Y no es casualidad que todas estas imágenes tienen algo en común. ¿Saben qué es? Que todas ellas están hechas, fueron creadas para beneficiar a otros. Así, por ejemplo, los árboles no se comen los frutos que ellos mismos dan. ¿A qué no? Los árboles dan frutos para otros. Las piedras están edificando, están sosteniendo a otras piedras para edificar juntas. La luz ilumina el camino de otros. Y así sucesivamente. Y en esta mañana el Señor nos quiere hablar que nosotros somos una respuesta para otros. Muchas veces oramos por las personas y le pedimos a Dios por esas personas, por cualquier problema que tienen. Pero no nos damos cuenta que la respuesta a esa oración puede ser tú, puede ser tú, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de nosotros. Y hemos dicho que el Señor responde oraciones o peticiones de provisión, de consolación, de guía, de sabiduría. Y hay cada quien sabe las respuestas que Dios le ha dado. En esta mañana yo quiero hablar de 3 respuestas posibles que el Señor siempre nos da a través de otras personas. Y si el Señor quiere decirnos que somos una respuesta de provisión, el Señor quiere enfatizarnos en esta mañana que Él responde peticiones de provisión física y de provisión espiritual. Hay un pasaje en la Biblia, el cual no vamos a leer, pero está en Primera de Reyes, capítulo 17, que habla de 2 personajes, la viuda de Sarepta y el profeta Elías. ¿Se lo ha leído alguna vez? ¿Alguien conoce este pasaje? Pues, si no te lo has leído, yo te pido que lo leas. Está en el libro Primera de Reyes, capítulo 17. Y si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Me miran así, pastor, tú sí eres fastidioso, siempre nos dice que lo volvamos a leer. Es que lo voy a seguir diciendo. La Biblia no es un libro de historias aburridas. Amén, iglesia. ¿O te has aburrido leyendo la Biblia? Tú puedes leer un mismo capítulo 7000 veces y créeme que no te vas a aburrir. ¿Sabes por qué no te vas a aburrir? Porque la Biblia dice que Dios nos da lo que necesitamos y Dios nos puede dar en un mismo versículo el alimento espiritual que necesitamos ese día. Y lo puedes leer y leer y leer y vas a recibir alimento de parte del Señor. Y si te preocupa que el Señor te ponga a leer un mismo versículo, está bien que te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces somos tan cabezaduras que es que no le hemos entendido. Entonces nos toca volver a leer el pasaje. En conclusión, vuelve a leer Primera de Reyes, porque habla de una historia en la que por causa del pecado el Señor envió una sequía fuerte al pueblo de Israel. Dios le envía una sequía y por causa de esa sequía también vino una fuerte hambruna.
el pueblo de Israel había cometido mucho pecado y el Señor envía esta sequía. Y la sequía y la hambruna no solamente afectó al pueblo de Israel, sino afectó también a otras regiones cercanas. Después que inicia la sequía, al poco tiempo, el Señor le dice al profeta Elías: muévete a Sarepta, porque ahí hay una mujer que ya yo le he dado órdenes de que te provea. ¿Qué hizo el profeta? El profeta Elías. El profeta Elías se fue, obedeció, se movió a Sarepta. Y esta palabra es muy importante: obedeció lo que le dijo el Señor. Cuando llegó a Sarepta, consiguió a la viuda recogiendo leños y le dice: dame un poco de agua. Y la viuda va a buscarle el poco de agua, pero Elías le dice: y quiero que me des un trozo de pan. Entonces la viuda le dice: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y lo voy a usar para hacer unas tortitas, una tortita para mi hijo y para mí, y luego nos echaremos a morir. Si aquella viuda hubiese sido salvadoreña, le hubiera dicho: una pupusita para mí y para mi hijo. Si hubiera sido venezolana, si hubiera sido mi esposa, le dice: no, voy a hacer una arepita para mi hijo. Y si hubiera sido hondureña, ¿qué le hubiera dicho? Voy a hacer una tortillita, unas enchiladas para mi hijo. Y para mí, si hubiera sido Nelly la que hubiera estado ahí, le dice: sí, espera, le voy a hacer unas enchiladas al pastor. No, Nelly, ya no para su hijo, sino para el pastor. Amén, muy bien, Nelly. Entonces, ¿qué le dijo Elías? La mujer, fíjense lo que dijo: y luego nos echaremos a morir. ¿Por qué? Porque era lo único que la viuda tenía. La viuda no tenía más nada. ¿Qué le dijo Elías? Fíjate lo que le dice Elías: no tengas miedo. En esta mañana el Señor quiere decirte: no tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios ha dicho que en tu casa no faltará ni harina ni aceite hasta el día en que el Señor haga llover nuevamente sobre la faz de la tierra. Entonces, además, a mí me sorprende porque Elías le dice: ve y prepárame una tortita a mí primero. Ese era yo, Primero me prepara la enchilada a mí, Nelly, si no te alcanza, bueno, allá tú. El profeta le dice: prepárame la tortita a mí primero y luego comes tú y tu hijo. ¿Qué pasaría si alguien te dice: dame la comida que tú tienes, que es tuya y de tu hijo, para mí primero? Tú se la darías. Para reflexionar. Pero fíjense, aquella mujer también obedeció. Lo mismo que hizo Elías. La mujer obedeció, hizo lo que le dijo Elías. Y aquí claramente podemos ver cómo el Señor envió una respuesta a través de dos personas, y en este caso fue una respuesta mutua. Elías, cuando fue allá, la viuda le proveyó de alimento físico a Elías. Pero Elías también el Señor le mandó una respuesta a través de Elías de alimento espiritual, porque le dio una palabra de parte de Dios. Una palabra que aquella mujer creyó, aquella mujer se alimentó, lo hablamos esta mañana, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa promesa, cuando se lean todo el pasaje, se darán cuenta que se cumplió. Esa promesa se cumplió. A la mujer no le faltó más comida. Y de luego el Señor, por supuesto, mandó a llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué nos enseña esto, iglesia? Que es posible muchas veces que nosotros estemos al lado de alguien, tengamos a alguien alrededor que está necesitando una provisión física. Posiblemente alguien que necesita comida, alguien que necesita ropa, alguien que necesita medicinas, alguien que necesita un trabajo. Y como dije antes, nos ponemos a orar: Señor, envíale el trabajo, Señor, envíale ropa. Y el Señor te está diciendo: ya se la ha enviado contigo. Ya le ha enviado la provisión contigo. Pero no nos enteramos de ello. No necesariamente tiene que ser un alimento físico. No necesariamente tiene que ser una provisión física. Mira por un momento a la persona que tienes a tu lado. A la izquierda, a la derecha. Mira a la persona que tienes a tu lado. Si ya lo conoces, no pasa nada. Puede que ser que la persona que tú tienes a tu lado esté necesitando alimento espiritual. Y puede ser que el Señor te quiera usar como una respuesta de provisión para esa persona. Tú puedes ser esa respuesta
la respuesta que el Señor quiere enviarle, no solo a la persona que tienes a tu lado, al compañero de trabajo, al vecino de la comunidad, a alguien que está en el metro. Mira, esto suena muy duro, suena muy fuerte, hay muchos testimonios de ello, yo no tengo ninguno hasta el momento, pero es posible que una persona esté tomando la decisión de suicidarse y el Señor te ha enviado para que hables con esa persona, para que tú seas la respuesta para esa persona, porque todos, iglesia, todos somos portadores de bendición. Nosotros somos portadores de bendición para bendecir a otros. Y esto en el caso de la respuesta como provisión. Pero también hemos hablado de las peticiones que se le hacen al Señor, peticiones, oraciones de consuelo. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Si alguien sufrió en la vida, dicen que fue Jeremías, que era llorón, pero es que yo creo que Pablo sufrió más que Jeremías. Pablo tuvo muchas pruebas, muchas situaciones difíciles. Voy a pedir perdón por un momento porque necesito tomar café. Sí, volvió Marco, ¿no? Volvió Marco, te extrañamos, Marco, la semana pasada te extrañamos. Amén. Fíjense, el apóstol Pablo sufrió muchas dificultades. Él escribió varias cartas. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, Pablo, él la escribió después de haber vivido una de las situaciones más difíciles de su vida. Y la Biblia nos dice con certeza cuál fue ese momento difícil que Pablo vivió. Pero lo podemos leer en el mismo texto de la carta, podemos ver que Pablo fue tan fuerte la situación que vivió que él pensó que iba a morir. Algunos escritores, algunos eruditos dicen que ese momento lo vivió cuando estaba ejerciendo su ministerio en Éfeso. Pero no hay certeza de que eso sea así. Sin embargo, Pablo en esta mañana nos quiere decir que nosotros podemos ser una respuesta de consolación. En el texto del 2 de Corintios, si quieres puedes tomar nota de la cita, 2 de Corintios, capítulo 1, Pablo comienza hablando primeramente de Dios. En el versículo 3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pablo, antes de hablar de la consolación, está hablando de la fuente de consolación. Dios es quien consuela a todos los seres humanos. Él es la fuente de la consolación. Y Pablo, ¿cómo lo describe? Dice, Dios de misericordia, Padre de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es un regalo del Señor. Y con esto lo que Pablo nos está diciendo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros hacemos, es por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros tiene méritos, puede darse méritos por hacer o por tener cualquier cosa. Hasta la camisa que llevamos puesta es por la misericordia de Dios. Si estamos reunidos aquí en esta mañana es porque las misericordias del Señor nos han alcanzado y por eso pudimos venir a la iglesia. Padre de misericordia es que viene de Él. Todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Pero Pablo no solamente dice Padre de misericordia, sino que dice Dios de toda consolación. Y Dios es Dios. Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios es omnipotente, que quiere decir que Dios todo lo puede, todo lo puede. Y dice Dios de toda consolación. Fíjense que no dice de una consolación ni de alguna consolación, dice de toda consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene consuelo para alguna persona que haya perdido a su madre. Dios tiene consuelo para una persona que esté desanimada, para una persona que esté deprimida, pero también tiene consuelo para una persona que sufre una enfermedad. Y también tiene consuelo para una persona que ha sentido el rechazo, para una persona que ha sido traicionada, para una persona que necesita ese consuelo. Todo el que necesita consuelo puede recibirlo de parte de Dios. Él es la fuente de todo consuelo. Sin embargo, Pablo continúa leyendo, continúa diciendo, y en el versículo 4 dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
Y aquí hay una palabra muy importante, dice ¿para qué? El para qué nos enseña que toda consolación tiene un propósito. ¿Para qué es la consolación? Yo necesito consuelo para sentirme mejor. Por supuesto que sí, Dios nos da el consuelo para sentirnos mejor, pero no es solamente para eso. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación. Iglesia, tú también eres una respuesta de consolación para otros. Y no solo nos está diciendo el propósito del consuelo, sino que aparte Pablo nos dice cómo. ¿Qué nos dice? Por medio de, eso significa cómo lo vamos a hacer, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Cuántos creen que son una respuesta de consolación? Podemos ser una respuesta de consolación. Pero te tengo que decir algo. La persona más indicada para consolar a una persona que haya perdido a su madre es otra persona que ha perdido a su madre. La persona más indicada para consolar a alguien que haya sufrido un divorcio es otra persona que se haya divorciado. La persona más indicada para consolar a alguien que tenga cáncer es otra persona que tenga cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que recibir el consuelo de parte de Dios, pero para recibir el consuelo de parte de Dios tenemos que tener una dificultad. ¿Quién necesita un consuelo cuando se siente bien? Necesitamos consuelo cuando estamos en dificultades, cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto les gusta vivir situaciones difíciles? ¿A alguien le gusta tener situaciones difíciles? No nos gusta, a mí tampoco me gusta. Pero las necesitamos. Si nosotros no tenemos situaciones difíciles, no seremos consolados, porque es que no le vamos a pedir a Dios. No es porque no nos quiera dar el consuelo. El Señor siempre está allí dispuesto a darnos su consuelo. Pero para nosotros buscar el consuelo de Dios tiene que ser cuando nos sucede algo malo. ¿A que sí? Muchas veces buscamos al Señor cuando nos sentimos mal. Cuando estamos de maravilla. Bueno, nosotros los de Génesis y los de Villa Piscina, que también los conozco, no somos así. Nosotros damos gracias a Dios todos los días. Gloria a Dios por ello. Todos los días nos acordamos del Señor. Aunque no estemos en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, siempre nos acordamos de Él. Pero necesitamos al Señor sobre todo cuando tenemos dificultades. Así que tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que vivir dificultades. Porque si tú quieres consolar a otra persona, tú tienes que haber tenido dificultades. En otra iglesia, cuando estuvimos en la primera iglesia, había una chica que venía de Ecuador, y un día yo le pregunto, ¿qué ministerio lleva ella? ¿Qué servicio llevaba ella en Ecuador? Y nos dice, yo soy líder de matrimonios. Vale, ¿y tu marido? No, yo nunca me he casado. Yo le dije a mi esposa, con esta no nos vamos a reunir. No le vamos a preguntar nada. Nosotros para ser consoladores necesitamos recibir el consuelo de parte de Dios. Ahora bien, ¿cómo recibimos ese consuelo? Por supuesto cuando lo invocamos. Señor, necesito tu consuelo. El Señor siempre está allí dispuesto para hacerlo, pero como siempre digo en esta iglesia, Dios no nos obliga a nada. Dios no nos obliga a nada. Dios no viene a decirte, oye tú, que yo te quiero consolar. No. Dios está ahí, disponible, dispuesto a ayudarte. Nosotros invocamos al Señor, pero ¿cuándo le invocamos? Cuando estamos en comunión con Él, iglesia. Aprendemos a dar consuelo a otros cuando estamos en comunión con el Señor. El consuelo del Señor lo recibimos y eso nos alimenta, nos enseña, nos hace crecer para consolar a otros. No podemos darle consuelo a otra persona a diestra y a siniestra. Si tú nunca te has casado, nunca has sufrido un divorcio, ¿cómo puedes hacer eso? Si tú nunca sabes, no has sabido, posiblemente el Señor puede poner la sabiduría en ti, por supuesto que sí, y ya vamos a hablar de ese tipo de respuesta. Pero lo ideal es que cada uno de nosotros esté dispuesto a recibir el consuelo, quiere decir, esté dispuesto a vivir pruebas como los que vivió Pablo. Y la última es que nosotros podemos ser una respuesta para otra persona, una respuesta de guía, de dirección, y esa respuesta tiene que ir acompañada de sabiduría. Hay otro pasaje en el libro de Éxodo, que tampoco lo vamos a leer, pero te recomiendo que lo leas. Está en el Éxodo 18, y este pasaje nos habla casualmente, no es casualidad, es causalidad. En esta mañana se dijo en el estudio bíblico, y no lo dije yo, es el pasaje en el que el suegro de Moisés habló con Moisés. Todos se conocen este pasaje. Voy a repetir, como el ajo. Mi esposa dice, como el ajo. Si tú ya te lo leíste, vuélvetelo a leer. Porque este pasaje tiene mucho de lo cual podemos aprender. Y este pasaje habla
del suegro de Moisés, Yetro. El suegro de Moisés se enteró de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces, el suegro de Moisés y su hija Séfora, la esposa de Moisés, y los dos hijos de Séfora se fueron a encontrar con Moisés. Después de haberse dado la reunión familiar, se encontraron con Moisés. Al día siguiente, Yetro observa que Moisés estaba atendiendo todos los asuntos de la iglesia, todos los asuntos del pueblo, que estaba atendiendo todos los asuntos del pueblo. Y Yetro nota que al final del día Moisés queda muy agotado. Yetro se preocupa por su yerno. ¿Cuántos tienen un buen suegro? ¿Ah? Nadie dice amén, ¿no? Y si digo cuántas tienen una buena suegra, menos. Gracias a Dios, no porque mi esposa esté que yo tuve un buen suegro que hoy no está con nosotros, no está en este mundo, y tengo una buena suegra que todavía está viva. Muchos aman a su suegra, ¿a que sí? Por ahí hay un dicho que dice, dichoso Adán. ¿Por qué? Porque no tuvo suegra, ¿no? Yo creo que fue desdichado más bien, porque no tuvo suegra, Adán. Entonces, Yetro se preocupa, y el pasaje nos enseña que ciertamente nosotros podemos ser una respuesta de sabiduría. Nosotros podemos ser una respuesta para una persona que necesita oír un consejo de sabiduría para tomar una decisión. Y yo quiero que nos enfoquemos un poco más aquí, porque vamos por allí dando consejos. Y muchas veces los consejos que damos son de nuestra humanidad. Créeme, el consejo humano no lleva a ninguna parte. La sabiduría humana no sirve para nada. La única sabiduría es la del Señor. Entonces, hay varias características que tiene que tener un buen consejo. La primera de ellas, un buen consejo tiene que ir acompañado de empatía y sutileza. ¿Qué hemos dicho? Yetro se preocupó porque Moisés estaba agotado. Se preocupó. ¿Qué quiere decir que Yetro se preocupó por su yerno? Que se puso en su lugar. Está agotado, se sintió en lo mal que lo estaba pasando Moisés. Cuando nosotros vamos a dar un consejo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de la persona. Oye, ¿por qué actuó de esa manera? Estás haciéndolo mal. Porque de hecho, ¿qué le dijo Yetro a Moisés? No está bien lo que haces. ¿A cuánto nos gusta que nos digan no está bien lo que haces? Ni a los niños, ¿verdad? A nadie nos gusta, no está bien lo que haces. Pero se puede decir. Más que poder, se debe decir. Porque si tú eres padre, si tú eres madre y nunca le has dicho a tu hijo no está bien lo que haces, estás haciendo algo mal. Porque primeramente tu hijo no es perfecto y tú tampoco, y en algo tiene que haberse equivocado. ¿Para qué somos los padres? No es para que los hijos nos dirijan a nosotros. Dice que cuando llegamos a viejos, ya lo experimentaremos, es al revés. Los hijos nos dicen a los padres, ¿no? Nos enseñan a los padres. Pero mientras seamos padres tenemos que educar a nuestros hijos y decirles no está bien lo que haces, pero con amor, con sutileza. Por eso siempre lo he predicado y siempre lo he enseñado. No hace falta coger un cinturón y darle al niño. No hace falta. No hace falta. Con la palabra del Señor podemos ser guiados. No, que la vara, pastor, que con la vara. No, a ti te gusta que te den con la vara. Dios nos da a nosotros con la vara. ¿Alguna vez tú has sentido que Dios te ha pegado con la vara? ¿Lo has sentido? Dios no actúa de esa manera. Y nosotros no somos quien. Pero el Señor nos dio la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Y de guiar quiere decir enseñarle el buen camino. Y para enseñarle el buen camino tenemos que decirle lo que está bien y lo que no está bien. Porque si no le decimos lo que no está bien, lo va a seguir haciendo. Todo consejo de sabiduría tiene que estar acompañado de empatía. Ponernos en el lugar de la persona, por qué lo hace así, analizar por qué lo hace así y saberlo decir. Y yo estoy seguro que Yetro no le dijo a Moisés en forma altanera, oye, eso no está bien. No se lo dijo así. Y también podemos notar en el pasaje que Yetro no tenía ínfulas de superioridad. No porque yo soy mayor que tú, yo sé más que tú, así que óyeme. No, él no le dijo eso. Él le dijo, fíjate lo que le dijo.
el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Y es porque se estaba preocupando por él. Pero seguidamente le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado. Y aquí está la otra característica. Si nosotros vamos a dar un buen consejo o un consejo de sabiduría, tiene que ser para aligerar la carga, no para sumar. Créeme, la sabiduría humana, el consejo humano, produce más carga porque te hace sentir culpable. Yetro no señaló a Moisés. Cuando nosotros aconsejamos a alguien con nuestra sabiduría, eso no está bien lo que estás haciendo. El buen consejo no es para condenar a nadie. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesús? A salvar. No vino a condenar. Y si quiere corregir, lo hace con sutileza, pero quitándole las cargas. Le dice, él detectó cuál era el problema. Yetro detectó cuál era el problema, porque se lo dice. Le dijo, el trabajo es demasiado pesado y lo estás haciendo tú solo. ¿Qué quiere decir esto? Que al detectar el problema también vio la solución. Yetro supo cuál era la solución y se lo dice seguidamente. Porque ahora mira lo que le dice Yetro en el versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Voy a repetir, oye ahora mi voz, le dice a Yetro. Oye mi voz con los oídos físicos. Yo te voy a dar un consejo. Y Dios, que es el que te va a ayudar, que es el que te va a acompañar, que es el que te va a consolar, que es el que te va a guiar, Él estará contigo. Gloria a Dios, iglesia. Un buen consejo, un consejo de sabiduría, tiene que poner en primer lugar a Dios, porque Él es el dueño de toda sabiduría. Yetro no vino diciendo, yo tengo 70 y pico de años y tú tienes 30, así que escúchame. ¿Sabes por qué no le dijo eso? Porque la sabiduría no depende de la edad. La sabiduría es una sola, la sabiduría divina. Hay muchas sabidurías humanas, pero la sabiduría divina es una sola. Dios puede poner la misma sabiduría en este niño que tiene 14 años y en su papá que tiene 57. ¿No? Bueno, lo que tenga. Dios puede poner la misma sabiduría en mí que puede poner en cualquiera de nosotros. Eso no va de acuerdo a la edad. La sabiduría de Dios es única, es agradable, es perfecta. Esa es la que nos va a llevar a tomar la mejor decisión. Tú puedes ser una respuesta de sabiduría, pero tiene que ser de sabiduría divina. Yetro le termina dando la solución a su yerno. ¿Y qué le dice? Atiende tú los problemas mayores, atiende tú las mayores dificultades de la iglesia, las mejores dificultades del pueblo, los asuntos más fuertes, y entonces ya conocemos la historia. Escoge hombres que tengan buena reputación, buen testimonio, y entonces asígnale, delega en ellos, y que ellos atienden los asuntos menores. Y de esa manera Moisés iba a tener menos carga durante el día, iba a quedar menos agotado porque tenía que delegar en aquellos. Ahora bien, ya para terminar, hasta ahora hemos dicho que podemos ser una respuesta de provisión, una respuesta de consolación, una respuesta de sabiduría. Pero inicialmente leímos en el libro de Isaías, lo voy a volver a leer, en el libro de Isaías dice que Isaías después oyó la voz del Señor que decía, y aquí hay algo muy importante. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿No se ha puesto a pensar por qué Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿Con quién estaba hablando Dios? Con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Tal como el día que Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal como Dios creó al hombre, estaban aquí los tres. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero te voy a decir algo, Isaías no sabía a qué le iban a enviar. Isaías no sabía cuál era la misión cuando Dios dijo eso. Y cuando Dios dijo eso, Dios no está obligando a nadie a que le oiga, a que le siga, a que vaya. Dios dijo, ¿a quién enviaré? Es una pregunta para que la respuesta sea voluntaria. Amén. La respuesta de Isaías fue voluntaria. Dios no lo obligó.
a que respondiera. ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Por aquí hay un hermano que dice, heme aquí, envíalo a él. El Edwin, no lo veo por ahí, lo aprendí del Edwin. Heme aquí, envíame a él. Un día lo digo de mí, yo me partí de la risa, pero da risa. Sin embargo, muchas veces es lo que hacemos, iglesia. Heme aquí, sí, pastor, sí, yo lo hago. Bueno, tienes que venir aquí el sábado a las 9. Ay, pero es que ese día tengo que trabajar. Bueno, vale, pues a las 10 también. A las 11, bueno, entonces vente el lunes. No, también tengo que trabajar. No, es que mi perrita se enfermó y no puedo ir. Es que la tengo que llevar al veterinario. Y así vamos armando excusas. Y siempre, si hay algo que sabemos hacer los seres humanos, es dar excusas. Siempre damos excusas. Y hacemos como los reyes, como los magos, ¿no? Las sacamos de la manga. Eso, yo te voy a decir una cosa. Nosotros podemos dar miles de excusas y el hombre nos puede creer. Pero hay alguien a quien no podemos engañar. Se llama Jesucristo. El corazón dispuesto lo conoce Dios. Y Él sabe cuando tú dices, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Isaías, cuando respondió, él había sido, cuando leas el pasaje te darás cuenta, Isaías había tenido un encuentro con Dios. Número 1. Isaías había sido limpio por sus pecados. Número 2. Y entonces, cuando el Señor hizo la pregunta, Él respondió con disposición. Tenía un corazón dispuesto. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con Cristo? Todos hemos tenido un encuentro con Cristo. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si no lo has hecho, al final del culto podemos hablar. Porque la mejor decisión que puede tomar un ser humano es aceptar a Cristo en su corazón. Es seguir a Jesucristo, es ser discípulo del único, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. No te cohibas de aplaudir a tu Señor. Entonces, así como Isaías tuvo un encuentro con Dios y tú has tenido un encuentro con Jesucristo, así como Isaías fue limpio de sus pecados, nosotros hemos sido limpios de nuestros pecados. Asimismo, nosotros le podemos decir a Dios, heme aquí, envíame a mí. ¿Envíame a qué? A ser una respuesta para otros. Todos nosotros somos una respuesta para los que están allá afuera, iglesia. Porque nosotros somos portadores de las bendiciones de Dios. Somos portadores de la palabra de Dios. Y con sabiduría tenemos que proclamar su palabra. Tenemos que predicar su palabra. El Señor quiere usarte, hermano, hermana, como una respuesta. Pero hemos hablado de 3 tipos. Acuérdate, no se trata solo de predicar, se trata también de ayudar al prójimo. Se trata también de ponerse en su lugar con la sabiduría humana que el Espíritu Santo tiene que guiarnos para saber cuándo somos la respuesta enviada por Dios. Y aquí también quiero aclarar esto. No actuemos a saco, no vayamos por nuestra propia cuenta. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a ayudar a otra persona, tenemos que ir acompañados del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, es el que nos va a guiar, es el que nos va a decir cómo lo tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Hay algo que cuando leímos el pasaje de la viuda y del profeta Elías, cuando leímos el pasaje que hemos dicho que ellos fueron una respuesta cada uno para el otro. Y este pasaje suelen usarlo mucho para predicar acerca de la fe, para predicar acerca de los milagros. Por supuesto que sí, es posible eso. Pero yo quiero que tengamos en cuenta una cosa. Este pasaje también lo usan los predicadores para decir y hablar de la prosperidad. Te voy a explicar por qué. Porque estamos claros que la viuda entregó todo lo que tenía. Y como entregó todo lo que tenía, entonces suelen decir que fue por eso, que fue precisamente por eso que luego no faltó alimento en su casa. Pero ¿sabes una cosa? Dios no negocia sus bendiciones. Eso es mentira. Si a ti te dicen que para que Dios te bendiga tú tienes que entregar todos tus bienes a la iglesia, sal corriendo de esa iglesia. Vete de esa iglesia. Aquí no se predica eso. Aquí se predica acerca de Cristo, de Jesucristo, solamente de Jesucristo, el que realmente nos bendice. Cuando Dios usa tus manos,
para bendecir a otro. Ya Dios está usando sus manos, el poder de sus manos para bendecirnos a cada uno. Pero no para pagarnos, es para bendecirnos. Dios no te va a pagar. Dios no va a hacer un negocio. Tú me das y yo te doy. Porque todo lo que nosotros tenemos viene de Él. O sea que no podríamos pagarle al Señor. Tú puedes ser una respuesta para cualquier persona. Y aquí quiero leer una oración que escribía mientras estaba preparando esta palabra. Señor Jesucristo, estamos aquí en esta mañana. Quiero pedirte que mantengas nuestros ojos abiertos para ver las necesidades y un corazón sensible y dispuesto para amar a las personas. Y sobre todo, mis manos dispuestas para servir y decirte, heme aquí, envíame a mí. Tú y yo podemos ser una respuesta, iglesia. Todos somos una respuesta enviada por el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.